Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida audiencia. Estamos aquí una vez más con nuestro encuentro en lo paranormal. En esta ocasión tenemos un tema diferente para tratar, el cual son las entidades y las criaturas de la noche. José, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal todo? Querido Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Aquí Todo bien. aprovechando una semana bastante agitada, justamente también para poder investigar un poco todo este tema, ¿no? Que también nos trae a colación el día de hoy. Así es, así es, hemos averiguado algo y bueno, vamos a empezar con las historias que encontramos, con las investigaciones que hemos hecho y ya, a darle, como diría Luisito. Vamos a darle. Vamos a darle entonces. Para empezar, vamos a empezar con una historia que es bastante conocida en el mundo de lo paranormal y de las criaturas de la noche, que es la del hombre del sombrero. Te preguntarás qué es esta entidad, ¿no? El hombre del sombrero es aquella criatura que aparece generalmente cuando estamos en el tema de las parálisis del sueño. Suele presentarse de noche, cuando estamos en la soledad y también cuando tenemos en especial esta característica para nosotros. Cuando despiertas en la noche y sientes que no te puedes mover. Muchas personas piensan que este efecto, esta situación de la parálisis del sueño es un efecto neurológico y tal vez sí sea así, porque una vez que una persona se duerme, suele bloquearse una parte de la mente para que justamente si estás en un sueño en el que estás corriendo, en la realidad no salgas corriendo y también te golpees contra lo que esté próximo a ti. Pero hay algo interesante, justamente, al menos en internet, lo que nos menciona la historia del hombre del sombrero es de que este ser se presenta justamente cuando uno tiene esta situación. ¿Cuál es la apariencia regular de este ente? Suele aparecerse como una sombra alta en la parte más oscura de tu habitación. Una característica muy clara es de que este mismo tiene unos ojos rojos brillantes que te llaman, que los ves claramente en la noche y en la oscuridad. Y obviamente, el nombre lo dice, lleva generalmente un sombrero. De acuerdo al origen de la historia, puede ser un sombrero de copa, un sombrero un poco más alto, un poco más bajo, pero todas las mismas tienen la misma raíz. ¿Qué es lo que pasa? Se cree que esta entidad puede ser una manifestación psicológica del miedo de mucha gente, pero también hay una explicación un poco más paranormal, ¿no? Que puede ser un demonio, una entidad que viene justamente a aprovecharse y a consumir el miedo que te provoca en esta situación, porque imagínate estar en medio de la noche y que de la nada no puedas moverte, pero no solamente eso, ¿no? Sino de que sientes que hay alguien ahí contigo y que de paso esa entidad que la puedes ver se va acercando poco a poco hacia ti, que sus ojos son penetrantes y que se acerca cada vez más y tú no puedes hacer nada para defenderte ni para ponerte a salvo. Es una situación muy complicada. Justamente esto es lo que le pasó a Ana. Ana estaba experimentando noche tras noche lo que son las parálisis del sueño. Ella lo consideraba como algo normal y parte del estrés que estaba viviendo por el tema laboral y el tema de los estudios que ella misma estaba recorriendo esa temporada. Entonces no le tomaba demasiada importancia. Pero una noche, cuando ella estaba justamente en esta situación, lo que pasó fue lo siguiente. Tal cual, empezó a darse cuenta de que no podía moverse. Pero había algo diferente en el ambiente de esa noche. Sentía de que no estaba sola, de que algo estaba en su cuarto con ella. Con mucha dificultad ella pudo abrir sus ojos y notar, tal como lo comenté, en el rincón más oscuro de su habitación, que había una sombra que no era normal. Una sombra alta, que era similar a un hombre delgado, de facciones
casi esqueléticas tal vez, pero casualmente que tenía unos ojos rojos brillantes en medio de la noche. Ella quería gritar, quería ponerse a salvo, quería salir de ahí, pero no podía moverse. Peor fue la situación cuando se dio cuenta de que esta entidad, al darse cuenta de que ella estaba asustada, se fue acercando poco a poco hacia ella, hasta el punto de que se acercó tanto que empezó a casi sentirlo respirar en su cara y que le susurraba algo. Tal vez no pudo entenderlo por el susto que sentía en ese momento, pero sintió una gran opresión en el pecho que la llevó a perder el conocimiento esa noche. A la mañana siguiente despertó como si algo no estuviera bien. Además de que sintió que justamente en la parte de la habitación donde había aparecido esta entidad, había como marcado una pequeña sombra. De ahí en adelante, Ana no podía dormir tranquila en casa, ya que sentía de que a pesar de que ya no estaba ahí esa presencia como tal, ya no se encontraba sola. Con esto empezamos esta tanda de historias de entidades y criaturas, o sea, y te doy el paso también a ti para que nos cuentes qué es la historia que nos tienes que contar y sobre qué entidad. Está muy interesante antes de comenzar con mi historia. Está muy interesante, inquietante y paranormal la historia que acabas de contar. Tengo dos testimonios antes de comenzar mi historia que se relacionan un poco con lo que acabas de contar. Una noche, hace muchos años atrás, ¿Te pasó a ti? no exactamente el hombre del sombrero, pero escucha mi historia. No es larga y tampoco es tan de miedo, yo creo. No sé si hay algún experto que comente, pero yo estaba durmiendo, me despierto en la madrugada, no, 2, 3 de la mañana, no puedo asegurarte la hora, y veo una sombra o sea, me despierto y puedo ver una sombra con la figura de una mujer, medio largo, la figura de una mujer, y me vio. Yo despertando, o sea, abrí los ojos y lo primero que vi fue eso. Veo la sombra de esta mujer, veo que como que vuelca la cabeza así a verme. Yo hago esto, o sea, me froto los ojos para ver qué estoy viendo. En eso, o sea, como que algo se movió y se quedó así moviendo las ramas de los árboles. Pero era una figura totalmente diferente la de las ramas de los árboles, porque lo que yo vi fue la sombra de una mujer. Yo hasta poco antes de casarme dormía solo, siempre he dormido solo. O sea que no había nadie esa noche conmigo en el cuarto. No encuentro otra forma porque las cortinas, si bien no eran tan oscuras, no daba para que entre o sea, que se reflejara esa cantidad de sombra que se reflejó con la figura de una mujer. Se me hizo algo totalmente raro. Traté de no asustarme porque, bueno, cuando uno da paso a energías negativas, sí, pues, ahí ya empieza lo malo, ¿no? Traté de quedarme calmado bueno, no lo hablé hasta mucho tiempo después porque es algo que no me iban a creer y ya queda como solamente una anécdota. Es algo que me pasó. Otra que me pasó, que tiene un Pero, poco que ver con lo tuyo. A ver, pregúntame. pero más, pero más que una anécdota, o sea, estábamos empezando con el tema de las historias, pero tú te pasaste al tema de una anécdota que has vivido, lo Es cual que me parece muy interesante por el hecho este de cómo se pueden llegar a conectar estas historias con anécdotas de que cada uno puede llegar a tener. sí,
exacto. Y no una, sino dos. Estamos 2 por 1 aquí. La segunda, yo nunca había sufrido del parálisis del sueño. Tengo un amigo que sí, él me contó que sí sí, él me cuenta de lo difícil que es para él levantarse cuando le da este tipo de ataques. Que yo recuerde, nunca me ha contado algo paranormal o que haya visto alguna cosa, pero antes de entrar a mi historia, ¿cómo se relaciona esto con tu historia, con el hombre del sombrero? Pero no, o sea, sino con los efectos como dicen los mexicanos, de que se me subió el muerto. Perdón, temblor en la cámara. Con los efectos de que se me subió el muerto. Yo llegué a mi casa cansado una tarde, puse la televisión y empezó a dar un documental de sirenas. Esto se relaciona porque mi historia o el tema del que voy a hablar es de sirenas. Muy Comenzó bien. a pasar este documental en la televisión y yo me quedé dormido. Quiero recalcar que nunca antes y después de esto me ha pasado lo de la parálisis del sueño. Esa tarde yo quedé dormido y por algún motivo, en algún momento desperté, o siento eso, que desperté, y estaba escuchando el documental que hablaba sobre sirenas en Bolivia. Y estaba muy interesante el tema, pero yo quería abrir mis ojos y no podía. Quería moverme y no podía. Fue la única vez que me dio esa sensación de parálisis del sueño. Duró unos minutos. Fue muy asfixiante, creo que es la palabra. No poder moverse, uno entra a veces en desesperación, el querer hablar o el querer gritar y que no se pueda. Esas dos cosas fueron lo que me pasaron en diferentes momentos. No es que me haya pasado al día siguiente o algo así, no. Fue en tiempos y momentos muy diferentes. Durante la parálisis no vi nada, no sentí nada. Muchas personas aseguran de que sienten que como que les están tocando o algo así, o incluso que los están asfixiando, ¿no? Yo no sentí nada de eso, solamente fue que no podía moverme. Tal vez antes de que continúes con la historia de las sirenas como tal, me gustaría contar justamente una experiencia propia del tema de parálisis. No sé si entra netamente en el tema de parálisis del sueño. Hace unos años atrás, será 2017, mi familia acababa de comprar el departamento en el que actualmente vivimos y la construcción era nueva, pero averigué que justamente antes de esto, el terreno donde se había hecho el edificio, el condominio, era una casona con bastante historia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, yo tenía mis años de juventud, entonces había quedado justamente con mi madre de que exactamente Ya. seguimos ahí en esos años, ¿no? No nos Sí, hemos ido pero todavía. Quedé con mi madre que yo me iba a hacer como que cargo del departamento para poder, de que alguien tiene que estar en el lugar para cuidarlo y tener, digamos, la disponibilidad de tener un ambiente propio, ¿no? claro, Esa- chacho joven y soltero. Exactamente. Ya, Uno sabe lo que busca, digamos. La cosa claro. es de que ni siquiera noche, era una mañana que me había quedado justamente a dormir y después tenía que dormirme con mi madre para hacer algunas compras y algunas cosas del día a día. Recibo un mensaje temprano de ella que decía de que tal vez ya no, que iba a hacer ella las compras por su cuenta y que me iba a ver más tarde. Entonces yo de lo que madrugué me volví a descansar. Hasta que en un momento otro estaba yo echado, ¿no?, en la cama y sentí algo muy extraño. Fue como un golpe, literalmente, un golpe en la parte baja, pero no era un golpe sólido, sino era como un golpe eléctrico que me hizo erizar toda la espalda
así literalmente me hizo ponerme hacia atrás prácticamente. Y en ese Ya, preciso instante que sentí ello, dejé de moverme. O sea, realmente es como que entré en una situación en la que me era muy complicado moverme y muy pesado. Y en ese preciso momento igualmente empecé a sentir que había ruidos en el departamento. Es extraño porque, como te digo, es un departamento nuevo, no tendría por qué haber nada, claro. pero se sentía, ¿no? Se sentía como que alguien hubiera entrado, se sentía como que había una presencia a lo largo del mismo y que me hablaban tal vez a lo lejos. Y yo, como estaba adormilado y todas las cosas, en mi mente se me vino a pensar de que creo que es mi mamá que seguramente llegó y me está hablando a lo lejos. Pero obviamente nadie entraba, la voz se sentía igual lejana, pero no se oía bien qué decía. Solamente de alguna forma yo percibía de que dentro del departamento se movía esa presencia por un lado, por el otro, entraba a mi habitación, volvía a salirse, volvía a dar otras vueltas y yo me sentía en ese momento como de paralizado y a lo mucho podía como que abrir ligeramente los ojos. Con el gran esfuerzo pude en su momento ponerme sentado y abrir los ojos para ver qué es lo que estaba pasando en el departamento. Y había una situación muy particular y extraña, que fue de que noté de que el departamento, de lo que era de día, estaba completamente oscuro, parecía de noche. En sí el departamento sí es un poco oscuro, pero no al punto que parezca que está todo de noche. Entonces la presencia que sentía que se estaba moviendo por un lado o por el otro dejó de moverse mientras yo estaba en movimiento. Y esa pesadez me ganó y otra vez me eché. Y en ese momento que volví a echarme, volví a quedar inmóvil y de nuevo la presencia volvió a girar y a moverse por el departamento. Pero específicamente se quedó en la habitación donde yo estaba y empezó a dar vueltas prácticamente alrededor mío. Poco a poco fue pasando y pasando la situación hasta que de la nada volvió a esa pesadez que sentía, dejó de sentirse. Pude empezar a moverme con normalidad, abrí los ojos y me di cuenta de que sí, la habitación tal como la recordaba oscura no estaba oscura, con la luz del día que la ilumina. Perdón, Y esto, repíteme eso, por favor. ¿La habitación no estaba oscura? exactamente, la habitación no estaba oscura, estaba con la iluminación del día, tal como debería ser cada día. Y en ese momento ya así volví a sentir más y pasó a ser una anécdota personal que tengo pues, en este ambiente, este departamento. Es Por, interesante, por eso te rarísimo. digo, por eso te digo, no sé si entra exactamente en el tema de parálisis del sueño o tal vez otro tema diferente, ¿no? Claro, es justamente lo que te voy a decir, que puede ser o cómo está conectado, como te dije en el anterior capítulo y como yo lo veo, está conectado todo. Puede ser desfase temporal, abducción extraterrestre, en el caso ya así estirando mucho la cuerda, digamos, pero Yo ¿cómo tú pensaba, estás perdón, yo pensaba tal vez más en un tema tipo desdoblamiento, que podía ser también. ¿Por qué? Por el mismo hecho de ver la habitación en un ambiente diferente a lo que en la realidad es. claro, una realidad espejo tal vez, hay muchas cosas, pero lo interesante es cómo estas entidades tienen la facultad de hacernos percibir el tiempo de manera diferente. Obviamente el tiempo es algo que nosotros inventamos para poder medir nuestra vida tal vez, pero no en el espacio y en otras dimensiones se maneja
de manera diferente prácticamente no existe. ¿Cómo pudiste estando de día verlo tal vez de noche y cuando vuelves a despertar sigue de día? Tal vez no han pasado, o sea, vos sentiste que pasó mucho tiempo y tal vez ni siquiera haya pasado mucho tiempo. Ese tipo de Inter- cosas, pues, ¿cómo pueden manejar eso? Es otra realidad. Interesante, Sí. interesante para pensar y volver a reflexionar. Digamos que no he vuelto a sentir en este mismo departamento una situación similar. Tuve una más, ya en otro lugar, pero tal vez lo dejo para comenzar más adelante. Ya, ya. Ahora sí, entremos a tu historia. Bueno, hablemos de sirenas. Ah, por ahí leí en algún comentario, no de este episodio, sino de otros podcasts, de que es un tema para chicas o cosas así. Hombres con la masculinidad un poco frágil, tal vez. A mí me parece, en lo personal, un tema muy interesante. Em, no soy de los que mientras no lo vea, no lo crea. Yo creo que sí hay cosas que sí existen, pero no se dejan ver. Simplemente no quieren dejarse ver a ciertas personas. Ahí lo dejo. Su origen. No puedo hablar de un origen exacto. No, es que esto, hay una de las primeras apariciones es en Homero y la Odisea, en el Imperio griego romano, eh, y en un poema que escribe Homero aparece esta figura como lo es las sirenas. Antes de ser de la figura como la conocemos, mitad mujer, mitad pescado, eran más bien como eran como cuervos o aves con la cara de mujer, por así decirlo. Era totalmente diferente. Por cómo los humanos hemos ido adentrándonos en el mar y ese misterio y el miedo al mar, incluso dicen que conocemos mucho menos del el océano que lo que hay en el espacio. ¿Cuántos secretos guardan los océanos también? Los mares. Mientras más iban aventurándose, fue como cambiando la cosa. Fueron pasando de ser aves semimujeres a ser pescados semimujeres. Y mucho antes de eso, esto te hablo ya en una época donde ya existía la literatura, la escritura y demás. La civilización ya estaba un poco más avanzada. Pero volvamos a la prehistoria. Los sumerios, después de la prehistoria, los primeros, hasta donde tengo entendido, los primeros que tuvieron la escritura y como lenguaje más evolucionado fueron los sumerios. Y sí hablaban sobre entidades parecidas a las sirenas. Pero ya yéndonos más atrás aún, en la prehistoria, cuando no existía la escritura, cuando nosotros, los seres humanos, vivíamos en, en cuevas, ¿no? O donde tocara vivir. Hay representaciones de humanos conviviendo con estos seres. Y no es como que em, esa época, no podemos estar tampoco seguros al 100%, pero en esa época dibujaban en la piedra o pintaban en la piedra como un diario, lo que habían vivido, lo que cazaban, lo que comían, lo que eh, eh, todo lo que hacían, todo lo que era su vida, lo plasmaban ahí. Eso así fue como se encontraron desde antes de la historia, antes de que existiera registros sobre esto, imágenes sobre sirenas. Como te digo, son criaturas que hay mucha información. Yo voy a contarte dos historias y una tercera que está hasta por ahí,
Y bueno, cada quien que saque sus conclusiones. La primera historia. Bueno, vamos a darle más espacio y promoción a lo que es Bolivia en este capítulo, yo creo. Tal vez en otros capítulos también, porque al final somos de ahí, venimos de ahí nosotros, Rodrigo y yo. Esta historia ocurre en el lago Titicaca, hace de la época prehispánica voy a hablar, antes de que llegaran los españoles. Había en la isla de Urus, si no, sí, en la isla de Urus, a todo lo que investigué, hay una leyenda que se maneja mucho en el lago Titicaca, que fue en esta isla había una pareja que quería tener un hijo. No podían, intentaban, no podían, y pedían a los dioses en los que creían, pedían el poder tener un hijo. Una noche, pidiéndole a los dioses la posibilidad de tener su hijo, aparece del lago, sale del lago una mujer. Vieron cómo a medida que iba saliendo del lago, se iba convirtiendo en mujer. Y esta mujer les concede el deseo, les dice, les voy a dar su hijo, pero va a tener un costo. Cuando crezca el muchacho, me tiene que dar lo que él más quiera. Y así fue. Pasaron los años. Esta mujer, Sirena, siempre que podía se acercaba a la familia y, y les hacía recuerdos sobre el trato que habían hecho. Porque si no lo hacían, ella se iba a llevar al hijo. Cuando el muchacho ya cumplió la mayoría de edad, por así decirlo, cuando ya era más grande, la sirena, él sabía toda la verdad, él siempre supo toda la verdad, y se encontró con esta sirena. La encontró en el lago, en una roca, mitad mujer, mitad pez, y ella lo ve al muchacho y se acerca, convirtiéndose en mujer en el camino. Se acerca a él y le dice, bueno, ahora tienes que darme lo que me prometieron que me ibas a dar. El muchacho dijo que sí, yo te entrego todas mis riquezas, todo el oro, plata, todo lo que tenga es tuyo. Y justo estaba llevando algo, entregándole sus riquezas, el muchacho, a la sirena, ¿no? En lo que la sirena agarra las cosas y se da la vuelta, el muchacho la empuja, era como un barranco donde estaban, la empuja hacia el lago. Y esto dice la leyenda y muchas otras versiones, pero la que yo leí es esta. En lo que iba cayendo la sirena, con el viento, por el viento, digamos, se convirtió en sal, se convirtió en una estatua de sal. Dice la leyenda que esta estatua sí existe, que está debajo, o sea, está en las profundidades del lago, y es un recordatorio sobre la codicia y la avaricia, que no hay que ser tan codiciosos en esta vida. Al final, estos seres siempre vienen con una enseñanza. Los cuentos tal vez o las leyendas son un poco terroríficas o paranormales, pero siempre vienen con una enseñanza. En este caso, la enseñanza es de que no hay que ser tan codiciosos porque te puede costar la vida, te puede costar muchas cosas, ¿no? Esa es una de las historias. Algo que, perdón, no lo tenía en el libreto, algo de lo que me acabo de acordar. Hay unas leyendas en el oriente del país, específicamente en el Beni, em, sobre los delfines. Si no saben, tal vez algunas personas no lo sepan, no sé, pero hay delfines de agua dulce. Los bufeos, los delfines rosados, Los famosos bufeos, sí. sí, y hay mucho de esos en Bolivia. Tenemos una cultura tan rica y fauna, flora muy, muy linda en Bolivia. O sea,
donde da cabida a todo este tipo de leyendas, de historias, y cada pueblo tiene algo que contar muy asombroso. Dice la leyenda que cuando hay festividades en estos pueblos alrededor del río, donde están estas criaturas, siempre aparece alguien bien vestido, señor, no estoy hablando de mujer, señor, y siempre de sombrero, de, de noche, en especial de noche. Y se aprovecha para llevarse a las muchachas, en este caso, y se las lleva hacia el río. A medida que va entrando al río, bueno, se va convirtiendo en una especie, ¿no? En un delfín. De las muchachas nunca más se vuelve a saber. Lo curioso es que Órale. no hablan ni una sola palabra. Y hay muchas historias así sobre sirenas, no de estos que acabo de decir, sino sobre sirenas. Por ejemplo, en Italia he leído historias donde las sirenas que se aparecen son mujeres muy guapas, muy simpáticas, pero que no hablan ni una palabra. Y muchos del lugar, específicamente voy a decir Sicina, porque es de donde escuché estas historias. En Sicina, cuando hay festividades también y se aparecen estas mujeres, los ancianos del lugar siempre recomiendan que no se acerque uno a hablarles, no se acerquen a estas personas, porque al final resulta ser que son sirenas. Te convencen, te hipnotizan y te llevan. Esa es la historia de Sicina. Me la cantan la historia en todo caso. Ah, El tema de las eso, decisiones es bastante amplio, ¿no? Porque, como dices, jamás había escuchado de la gente boliviana justamente que viva ese tipo de anécdotas. Pero es realmente un mundo bastante complejo y variado y hay que conocer un poco de lo que pasa en nuestro propio país con este tema de historias. También tengo una historia boliviana que también la voy a dejar al final del episodio, pero ahí entramos en un tema bastante amplio, ¿no? Justamente a debatir el tema también de la misma evolución tal vez de estos seres, porque no se considera tal vez solamente paranormales, sino como que seres que no han sido tal vez descubiertos realmente hasta la actualidad. claro, sí. Sí, es como dices, no sabemos a profundidad, en algún momento tal vez lo lleguemos a saber, pero bueno. A ver, contame tu historia, contanos la historia que tienes preparada. Vamos a trasladarnos de continente, o al menos de hemisferio, a una leyenda urbana con múltiples testigos que es bastante conocida en Estados Unidos. Ya sea en los años 90 surgió se puede decir, una pequeña epidemia de casos de avistamientos de los bien conocidos niños de ojos negros. Dar un hincapié en este tipo de entidades. ¿Qué son los niños de ojos negros? Son unas apariciones de unos niños, generalmente vienen de a dos, que pueden simular de los 6 hasta los 15 años, que generalmente son muy callados, muy retraídos, que aparecen en medio de la noche, generalmente pasada la medianoche, pero su particularidad más exacta es justamente sus ojos. Sus ojos son completamente negros. ¿Qué quiere decir eso? Fue que la parte blanca de nuestros ojos para ellos es una completa oscuridad. Algunos incluso han dicho de que dentro de, si han podido ver los ojos de estas entidades, se siente como que es completamente vacío, como que no hay nada ahí. Generalmente decimos de que los ojos son las ventanas del alma, ¿no? Entonces, cómo conectamos con las personas es a través de la mirada, ¿no? De cómo nos reflejamos a través de la misma.
¿Qué es lo que pasa con estas entidades? Generalmente son unos niños que vienen de la nada y te piden ayuda. Y te piden el favor de que los dejes ingresar a tu casa, o a tu auto, o en el lugar donde te encuentres, porque ellos están en problemas. Se cree que estas mismas pueden ser entidades demoníacas que se quieren aprovechar de la situación para poder ingresar, porque muchas veces estas entidades no tienen el permiso de entrar donde tú estás y tú tienes que dárselos para que éstas puedan pasar y hacer contigo quién sabe. Hay otra teoría de que son extraterrestres y que por eso parecen un poco inadaptados ante las circunstancias y por eso son tan extraños en su comportamiento. Pero también está la misma teoría de que puede ser solamente una leyenda urbana del norte. Pero siendo una leyenda urbana, porque ha habido tantos casos de avistamientos y experiencias reportadas. Justamente es lo que le pasó a Johnny. Johnny se encontraba justamente en su turno nocturno, en su trabajo allá en Estados Unidos. Era guardia de seguridad de una oficina. Y en esas circunstancias, él estaba viendo un pequeño programa en su televisor portátil. Justamente hay muchos casos de esas allá, de que los guardias a esas horas, bueno, también para poder distraerse un poco ante lo largo de la noche, tienen la particularidad de tener algo con que distraerse, ¿no? Y sintió justamente en la puerta del trabajo que alguien le tocara la puerta. Le pareció muy extraño porque ya había pasado la medianoche. Cuando se acercó se dio cuenta que por la ventana se quedan un par de niños. Cuando él les preguntó qué era lo que deseaban, le pidieron por favor que les dejara entrar porque se encontraban perdidos y que querían usar el teléfono para poder llamar a casa. Le pareció una situación muy extraña a Johnny después de todo. ¿Qué estaban haciendo un par de niños de, como te digo, unos 8 o 10 años a esas horas de la noche en un lugar como el que estaban presentes? Y sobre todo también el tipo de comportamiento que estos tenían, que no era un comportamiento muy regular. Era como que eran evitativos, tímidos y no se mostraban. Había algo extraño en su comportamiento. Entonces, él estaba en la duda de si ayudarlos o no, porque al final de cuentas, al ser un par de niños, uno siempre tiene como que la bondad interior de querer prestarles ayuda, pero algo le decía que no lo hicieron. Una vez más, los niños le pidieron por favor que les dejara entrar, que no iban a hacer nada malo, que necesitaban su ayuda. La insistencia era muy extraña, ante lo cual yo me estaba un poco desconfiado de si hacerlo, pero también sentía como que una pequeña fuerza lo empezaba a querer abrir la puerta. Ante la situación, a los niños se les pasó por alto en esos arrebatos de que se dejaron ver. Y en ese momento fue cuando Johnny tal cual pudo ver que en sus ojos no se encontraba lo que comúnmente vemos, sino que era completamente oscuridad. En ese momento él se asustó tremendamente, se tiró para atrás y no abrió la puerta. Los niños se asustaron de que se dio cuenta y se alejaron un poco para no causar mayor problema. Pero se quedaron justamente al frente, viéndolo fijamente, para ver si de alguna forma la situación cambiaba. Yo en ese rato trató de evitar el tema, trató de evitar ver por la ventana y de rato en rato veía disimuladamente si es que ya habían desaparecido. Los niños estuvieron ahí viéndolo fijamente por horas hasta que de un momento a otro, en uno de sus ratos de vigilancia, Johnny vio que ya no habían desaparecido. Son múltiples historias, como la que te cuento de Johnny, que han sucedido a lo largo de la historia desde los años 90 en Estados Unidos, de entidades como estas, que se cree también que pueden ser
entidades medio vampíricas, demoníacas, como te comenté al inicio, que hace de que ellas mismas generen una desconfianza interior, ¿no? De que realmente algo en nosotros nos diga de que no tenemos que dejar entrar a estos seres. Porque obviamente todas las historias nos dicen de que al final no les abrieron la puerta, no los ayudaron, pero no sabemos si en algún momento si hubo alguien que haya justamente abierto la puerta o los haya ayudado y qué pasó. Interesante la historia, muy buena. Es una historia clásica, generalmente de este ámbito, justamente de entidades y criaturas, que me parece una de las más resaltantes por la variedad de testimonios que hay, que se pueden encontrar, pero también por la profundidad, ¿no? Como te dije, encarnar una criatura inocente como un niño, para tal vez prestar ayuda y acercarse al mismo, ¿no? Pero que al final de cuentas no sabemos si realmente o qué realmente puede pasar si una persona les abre la puerta. Yo escuché unas historias similares y pensé que íbamos a hablar casi del mismo tema, porque hay historias populares en Sicilia, Italia, otra vez, de niños con, como vos dices, con todo esto negro. Se relacionan con las sirenas, tienen algo que ver con las sirenas porque son como criaturas, a lo que yo tengo entendido, son criaturas que han tenido los hombres con sirenas. Así que estos niños se aparecen no siempre, pero sí se aparecen de vez en cuando por la ciudad. Y dice que muchas personas, especialmente las personas mayores, ya los conocen, ya saben quiénes son y siempre recomiendan no acercarse, no darles alojamiento, no interactuar con ellos, ya que si bien parecen niños, no son, o sea, primero que no son 100% humanos y segundo que les gusta hacer como ellos tal vez lo vean como bromas pesadas, algo así. Les gusta empujar a la gente, robar cosas, lo que hacen los niños maleducados tal vez. Em, Espiar por las ventanas a ver si hay alguien con poca ropa. Ese tipo de cosas es lo que hacen. Lo impactante es, como dices, tienen los ojos totalmente negros y em, yo no conocí, vi una vez en un pueblo de Bolivia, fui a comer a una pensión y la chica que atendía, la que ayudaba en cocina y atendía también, fue la que nos atendió. Ese día estábamos mi papá y yo. Lo que me llamó la atención era que esto lo tenía totalmente negro, o sea, la parte blanca de los ojos lo tenía negro, pero no era que ella fuera algo parecido a estas entidades, sino que no sé y qué dolor, pienso yo, se notaba eso, se tatuó esa parte de los ojos o se hizo pintar o algo así, pero todo lo tenía de ese color. Asusta el ver algo así, o sea, uno queda un poco impactado por esa imagen, no es algo muy común, no es algo, es algo nada común, más bien. Em, a ver, la otra anécdota que te tengo es una historia que encontré en internet, voy a contarla, también tiene que ver con sirenas. Em, el título de esta historia es El secreto de la sirena Esmeralda. Desde tiempos inmemorables, en la antigua Grecia, em, se hablaba sobre justamente lo que hablé, sobre criaturas que
podían volar, que eran más bien aves con la cara como de mujer, ¿no? A medida que pasaron los años, la gente se fue adentrando a los mares y toda esta historia fue cambiando hasta que conocemos a las sirenas como ya lo que son, mitad pez, mitad mujer, que envuelven a los hombres con sus cantos, los hipnotizan, los atraen y uno nunca más se vuelve a saber de estas personas, ¿no? Con el paso del tiempo, la imagen de las sirenas, como digo, ha ido evolucionando. Cuenta esta leyenda que existió una sirena llamada Esmeralda, cuya belleza era tan deslumbrante como su voz. A diferencia de otras sirenas, poseía una gran sabiduría. Esta sirena se destacaba no por tener esa maldad, sino todo lo contrario. Tenía bondad en su corazón, por así decirlo. Esmeralda se convirtió en un símbolo de esperanza y libertad para todos aquellos que creían en la magia de las profundidades, para todos esos marinos que creían en esto, ¿no? Según el pergamino encontrado, Esmeralda había descubierto un antiguo secreto, un hechizo capaz de transformar a cualquier humano en sirena. Sin embargo, este hechizo también tenía un gran costo. Aquel que lo utilizara debía quedar atrapado en el océano para siempre, incapaz de volver a la tierra. O sea, que el que se transformaba en sirena ya no podía convertirse en humano, digamos, y volver a pisar tierra, ¿no? Existen sirenas ¿será que existen este tipo de sirenas en las profundidades del océano, esperando a ser descubiertas? Solo el tiempo puede decir algo así. La fascinación por estas criaturas míticas perdurará por siempre, recordando incluso que en los lugares más oscuros la magia puede existir. Esmeralda fue alguien que descubrió este hechizo y lo ocultó. Ocultó esto y, bueno, hizo lo posible por liberar a estas personas, o más bien porque ya no existieran más sirenas, ya no atraparan más humanos. Ella, como pudo, reunió un grupo de sirenas de su lado que se encargaban de esto, de que las sirenas malas, por así decirlo, ya no atraparan a los humanos y ya no los atrajeran hacia este lado. Hay muchos tipos de sirenas de lo que se habla. Incluso dicen que cuando estas sirenas se transforman en mujeres, llegan a convertirse en mujeres para poder estar en la tierra, es muy doloroso. Incluso muchas de ellas no hablan, no pueden hablar. Pero en el océano sí cantan, y ese canto es muy lindo y tentador para los humanos. Y muchos hombres son los que se pierden en eso. Pero no siempre son así. No siempre tienen esa apariencia que conocemos de mujeres hermosas o de algo que no da miedo tal vez a simple vista. Yo escuché una historia que esto pasó en México. Voy a hablar solamente de la parte que escuché, porque es una historia incompleta y porque espero que en algún momento se pueda completar y podamos saber si fue simplemente una historia o es verdad. Prácticamente todos los países del mundo tienen ejércitos. Todos sabemos que hay misiones secretas en todo el mundo. Ocultándonos quién sabe qué. Cada gobierno tiene sus secretos y está bien. Esto pasó en México. Alguien de muy alto rango habló con alguien y esta persona con alguien, y así se fue dando esta historia. La misión era capturar a una sirena. Ya tenían conocimiento de este ser, hicieron una trampa para ella y lograron capturarla. ¿Por qué? De hecho, no fue. Tenían el conocimiento y hicieron la trampa, pero en lo que iban haciendo la misión, porque la misión en realidad era otra.
Una vez que se dieron cuenta de la presencia de este ser y dónde estaban ellos, hicieron ya todo para poder capturarlo, ¿no? ¿Por qué lo hicieron? Porque a medida que iban avanzando, encontraron también tecnología, por así decirlo. Y tecnología no quiere decir que la computadora, el celular o la televisión o cosas que podamos imaginar como tecnología, no es exactamente eso. La tecnología puede ser, si lo vemos desde la época prehistórica, una lanza para cazar, sirve para cazar. Las piedras que pueden cortar las cosas, sacarle el filo a la piedra para poder cortar cosas, ¿no? Y así es como hemos evolucionado, como la humanidad ha evolucionado y, y así fue como se fueron dando las cosas. Otro rasgo que les impactó a ellos cuando atraparon al ser fue que no tenía la belleza que siempre se dice sobre estos seres, sobre las sirenas, sino que sí era un ser humanoide hasta la mitad, con la forma de mujer, sí, se distinguía esa forma, y de la mitad para abajo, bueno, tenía la forma de un pescado. Pero era más bien un monstruo, como podríamos reconocer nosotros como un monstruo. Tenía los dientes afilados, el cabello totalmente diferente, su piel era como húmeda, escamosa, casi a lo que es un pez, algo muy raro, muy diferente. Y algo que les llamó la atención fue que tenían pulgares. ¿Por qué? Aparte, solamente no los mamíferos, perdón, solamente los primates son los únicos animales que tienen pulgares, hasta donde yo tengo entendido. Y que también eso quiere decir que son seres evolucionados. Y cuando tienen pulgares, sí o sí es que tienen tecnología, que tienen una capacidad de raciocinio mayor a la de cualquier animal. Así que esto fue lo que les llamó la atención y están ahora buscando a ver si pueden encontrar más. Tal vez existe una civilización de esto. Así que están buscando eso. Otra cosa que de sus manos no es como las nuestras, sino que está como más unido. Seguramente con eso agarran mayor velocidad al momento de nadar. Es como Harry Potter cuando en la película donde se mete al agua, ¿no? Sus manos se transforman un poco. Ese aspecto tenía. Eso es lo que la información que conseguí respecto a las sirenas fue de lo más interesante que pude encontrar. Al final, la verdad, es la típica figura de la sirena, ¿no? Que conocemos de tal vez los cuentos de Disney y todo ello, se va distanciando cada vez más de la posible figura real que tienen estos seres en nuestra realidad, ¿no? También son temas de historias para niños que han ido siendo adaptados justamente para dar el contexto de fantasía, pero de sirenas sí, hay muchas historias de pescadores igualmente que se han topado con este tipo de seres. Sí, sí, hay mucha historia y como te dije, desde antes de que existiera la escritura, antes de que se pudiera plasmar esto como lo conocemos, ahí han encontrado en diferentes cuevas imágenes talladas por cavernícolas sobre esto. De que hay información, la hay. ¿Qué tanto es cierto? No. En algún momento tal vez lo sabremos. La última historia que tengo para contarte el día de hoy, José, se remonta a la época precolombina, aquí en nuestro país, en Bolivia, del tan conocido Pío de la Mina. Esta entidad
¿Ya? el famoso tío, exactamente. Esta entidad se remonta justamente a ese contexto de la colonización, precolonización, Ujú. donde los españoles le dieron un contexto diferente, ¿no? Como para decirlo, el diablo originario del continente. Pero ya para los pobladores de aquí era una entidad que vivía y moraba en las profundidades de la tierra, en las cuevas, por dentro, ¿no? Por eso es tan conocido en el ámbito de las minas, de la minería, en lugares como Potosí, aquí en Bolivia, donde aún en la actualidad se tiene mucho respeto y mucha tradición hacia esta entidad. ¿Cuál es su apariencia? Generalmente puede variar un poco entre un tipo medio codicioso que le van a estar con su trago, con su coca y con su dinero ahí, porque justamente la tradición indica de que le tienes que brindar una ofrenda para que puedas tener un buen trabajo dentro de la mina y que tampoco tengas algún tipo de accidente, porque la leyenda cuenta que si tú no le ofrendas, puede llegar a pasar cosas malas dentro. También se le tiene conocido con la apariencia similar a lo que son las máscaras de lo que es el diablo de la Bielada en las tradiciones culturales de acá de Bolivia. El tío de la mina, como se lo conoce, es temido y respetado por todos los mineros y toda la sociedad. Pero ¿por qué? ¿De dónde viene todo este temor y respeto? Déjame contarte la historia originaria de Don Julián. ¿De Don quién, Ju- perdón? de Don Julián. Julián. ¿Ya? Era un minero veterano de Potosí que había pasado toda su vida siendo justamente minero y era una persona súper reconocida en el ámbito. Algo que él siempre les iba diciendo a la juventud y a los trabajadores de sus minas era de que nunca, pero nunca olviden dejarle algo al tío antes de trabajar. Para dar un mayor contexto, dentro de las minas se tiene justamente una figura del tío a la cual los mineros van y dejan su ofrenda para poder estar de manera más tranquila. Una noche, cuando don Julián estaba trabajando, se quedó hasta muy tarde y al día siguiente tenía que ir a la mina y por ese descuido entre haber trabajado muy tarde y estaba un poco apurado, se olvidó llevar lo que era la ofrenda al trabajo. Una vez ya estando dentro de la mina se dio cuenta recién de su situación, pero también pensó de que toda su vida él había trabajado y había dejado ofrendas. Entonces pensó que no iba a pasar nada y que tal vez en esta ocasión el mismo tío podía llegar a perdonar su descuido. Lo que sucedió fue todo lo contrario. Él sintió que estando ya ahí abajo, que algo lo observaba y que algo lo seguía. Sentía a veces pasos, sentía a veces sombras y sentía a veces sonidos, escuchaba sonidos que venían de túneles que él tal vez no estaba recorriendo. Llegó un momento en la que el silencio y la penumbra lo rodearon y pudo fijarse justamente que había al final del túnel una imagen del tío, así una imagen desgarbada de una silueta humanoide que tenía sus cuernos y que casualmente se iba acercándose a él. Él quedó paralizado ante la situación, pero sintió justamente que una voz le decía y que retumbaba por todo el túnel. Has trabajado aquí toda tu vida, Julián, y ahora te vas sin dejarme una ofrenda. Era la voz del tío justamente, que susurraba, pero que al mismo tiempo esa voz llenaba todo el túnel. En ese momento Julián buscó la manera de disculparse, pero no, con el miedo no le salían las palabras, y antes de que pudiera siquiera hacer algo, la leyenda cuenta que la figura se lanzó sobre él y no se supo más del tema.
Al día siguiente los mineros encontraron su casco, sus herramientas tiradas, algunas marcas de garras en las paredes y solamente un rastro de sangre que conducía hacia lo profundo de los túneles. Desde ese entonces, los mineros saben muy bien lo que tanto al ir como al salir de las minas tienen que justamente llevar lo que es su ofrenda para que el tío siempre esté satisfecho y no se meta con ellos ni con las situaciones con las que están viendo y todo sigue siempre en paz. Esta sí sentí como un pequeño escalofrío. No. Creo que es una historia, si bien tradicional, pero que representa mucho el tema este del respeto y de la ocultación de imagen que llega a ser algo más profundo que una historia, ¿verdad? Sí, sí, llega porque ya lo tenemos, al menos en Bolivia, tan culturizado, y más en esas zonas donde existen las minas. Perdón, porque no solamente en Potosí, donde está el Cerro Rico, digamos, que existe esta entidad del tío, sino que es en muchas minas en todo el territorio. En Y, efecto, y como, bueno, yo creo que la gente de allá obviamente sabe más sobre esto, tiene seguramente más historias sobre este ser. Bueno, lo tenemos como un poco más culturizado en el país, pero para un extranjero venir, perdón, que vaya, vea lo que es porque una cosa es contarlo, vamos a tratar de conseguir imágenes sobre esto y ponerlo, ver cómo está diseñado, cómo es que se va con cada ofrenda, cómo es que se va formando la figura de este ser en la entrada de la mina es otra cosa, algo que te marca. el mismo Luisito Comunica, cuando vino justamente al Carnaval de Oruro, también pasó por el tema de las minas y también hablaba del tema del tío, justamente esa figura que la que tenían que darle una ofrenda para poder realizar su trabajo de manera tranquila y que no les pasaba nada. Sí, sí, es así. Muy buena tu historia, muy, muy buena. Gracias, gracias. Porque la cultura de Bolivia igual en el tema paranormal y en el tema de historias y leyendas, de las cuales abundan muchas, ¿no? De las Sí, cuales todos estamos tocando, creo que la superficie todavía. vamos a ir adentrándonos más. En Bolivia tenemos muchas historias, mucha cultura, mucha leyenda, como en muchos países también. En efecto, en Incluso efecto. muchas de las historias se parecen a las de todo Latinoamérica, solo que cambia el nombre, siempre. Eh, y aquí en Europa también hay historias muy perturbadoras. Poco antes de que empecemos el podcast te estaba comentando. Acá hay libros para niños o cuentos infantiles, pero antiguos, muy antiguos, de los años, no sé, 1700, 1800 tal vez, donde Ya. los cuentos para niños en esos años eran historias terroríficas. Lo que buscaban con estas historias era, bueno, claro que no se portara mal su hijo, porque a grandes rasgos, si haces algo malo, el coco te va a llevar. Pero escribían cosas y en los mismos libros se ven cosas muy eh, de miedo, digamos, paranormales. Creo que alguna vez lo comentamos ya. El conocimiento es general, ¿no? Es holístico y todas las historias, leyendas, vienen de algún lado, tienen su país de verdad. Y que sean Todas, justamente, como dices, historias para niños, debe ser justamente por tratar de inducirles un poquito de temor y que sean un poco más obedientes, ¿no? Con el tema de lo que mencionas. Pero que estas historias, si las profundizamos más, tienen más detalles
que nos llevan a pensar por qué hay tanto, por qué es tan rebuscado el tema, que hay Sí, más allá de, que hay más allá de solamente la historia. sí, sí, es así como dices. Y también para agregar un poco, mm, lo que piensas lo creas, un dicho, ¿no? Una entidad que hace un tiempo te hablé, pero no me acordaba su nombre. Recién hoy me acordé. Schleiderman, espero haberlo pronunciado bien. Slenderman. Ese mismo. No lo conozco yo, he escuchado muchas historias sobre eso, pero empezó como un cuento, una leyenda o algo para niños, hasta donde yo escuché. Y hay relatos de personas que sí, o sea, que sí lo han visto, y en los relatos sí son personas que nunca en su vida se han visto, incluso de diferente época, en donde te pones a pensar y puede ser de que sí existe. Lo curioso con este monstruo o este ser, hasta donde yo investigué, no existía hasta hace muchos años atrás, es, por así decirlo, reciente. ¿Cómo salió esto? ¿Cómo surgió? Por una leyenda, un cuento que empezaron a contar y que se fue haciendo más grande. ¿Y cómo se hizo real? Por la creencia de las personas. Aquí también en muchos de estos seres juega eso. Si un grupo de personas se reúne o cree firmemente en algo, al final lo terminan creando. Eso es el... Espero que en algún capítulo hablemos también sobre Jacobo Gringer y Pachita y cómo Pachita construía órganos de la nada. Eso es mover la realidad, el crear este tipo de cosas. Si muchas personas creen en algo, al final termina siendo cierto también. El tema de Jacobo Gamer sería prácticamente todo un episodio netamente a él, porque es muy amplio, pero realmente un tema dentro de la interpretación de la realidad o la latiz, como mencionaba, Sí, que podría explicar muchas cosas y que tal vez en la actualidad la ciencia misma no lo considera como algo científico, pero que en su momento llegó a ser algo más allá que solamente una teoría. de hecho sí, últimamente hay ganadores del premio Nobel, no sé los nombres, que sí han podido demostrar algunas de sus teorías de Jacobo Greenberg y sí están ahora pudiendo demostrarlo 30 años después. Pero en su momento lo tacharon de loco, de que es un charlatán, de que, bueno, siendo una persona de ciencia también, o sea, contexto los 80s, 90s, una persona que eh, se lo tenía en lo más alto de la ciencia, pasa a creer en chamanes, en gente que hace magia o cosas así. Obviamente cualquiera más en esos años va a perder credibilidad. Es un tema fascinante, es un tema muy, muy interesante. Se ha hablado mucho y hay para hablar mucho también, porque cada vez hay cosas nuevas que se van averiguando y lo más interesante es que sus teorías recién están empezando a refutarse. Estaba en lo cierto en muchas cosas. También. En efecto, es un tema que nos prometemos a guiarlo en una próxima ocasión también, puede ser. Pero también escuchar las sugerencias, ¿no? De qué temas quisieran que podamos llegar a hablar para que lo investigamos y podamos compartirlo con ustedes. Y por eso es importante que den su like, que comenten y que compartan. Y que Así nos que sigan. síganos. A medida que vaya creciendo el canal, vamos a ir ampliando nuestras redes. Y por favor, dejen sus sugerencias de qué quieren que hablemos, qué quieren que investiguemos, y lo vamos a hacer. En efecto. Muchas gracias, José. Estamos una vez más aquí y esperando siempre la siguiente ocasión con más historias de este tipo. A vos, Rodri.
Gracias por tu tiempo, gracias por las historias y la investigación. Un abrazo y hasta el próximo capítulo. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao, chao.